seem to really want to bring those creations to life. Nadie conocía el panteón de San Isidro mejor que Benjamín. 42 años rodeado de lápidas, raíces retorcidas y viento seco le habían enseñado a leer los sonidos de ese lugar. La manera en que las ramas se movían antes de una tormenta, el crujir de la tierra cuando una tumba se hundía ligeramente, incluso el zumbido apagado de los insectos al final del verano. Pero en las últimas semanas, algo había cambiado. El aire no era el mismo, y el silencio ya no se sentía solo. Fue una madrugada de marzo, más fría de lo normal, cuando escuchó por primera vez ese llanto. Al principio pensó que era el viento entre las rejas del portón, pero después lo oyó de nuevo, más claro, más humano. Venía del fondo, de la zona vieja, donde casi nadie enterraba a nadie desde hace años. Tomó su linterna y caminó sin apuro, con esa mezcla de rutina y resignación que solo tienen los que han visto demasiado. Avanzó entre tumbas olvidadas, faroles oxidados y cruces torcidas, y entonces la vio, una figura pequeña, encogida junto a una lápida agrietada. Vestía una camiseta clara y un pantalón demasiado grande. Tenía los brazos rodeando las rodillas y el rostro hundido entre ellos. Sollozaba con el cuerpo entero. Benjamín se detuvo a pocos metros. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó sin alzar la voz. La niña levantó la cabeza lentamente. Su cara estaba húmeda y sus ojos enrojecidos. «Mi mamá vino a buscar a mi papá, pero no volvió», dijo en un susurro. «¿Cómo se llama tu madre?» «Norma. Norma León», respondió con la voz rota. Benjamín tragó saliva. Hacía mucho que no escuchaba ese nombre. Se agachó, intentando mostrarse tranquilo. «Ven, vamos a la caseta. Está cerca. Allí tienes agua y no hace tanto frío». Ella dudó unos segundos, pero al final se levantó. Caminó junto a él en silencio, como si cada paso pesara el doble. Al llegar, Benjamín le sirvió un vaso de agua del filtro metálico. Se lo extendió sin decir nada. La reacción fue inmediata. La niña soltó el vaso antes de tocarlo. Sus ojos se abrieron como platos y un grito ahogado escapó de su garganta. Sin darle tiempo a reaccionar, salió corriendo hacia el portón. Benjamín corrió detrás de ella, gritándole, pero fue inútil. En menos de 10 segundos desapareció entre los mausoleos. Esa noche, el panteón volvió a quedarse en silencio, pero no era el mismo. El silencio de siempre se había ido. En su lugar quedó algo que pesaba más. Y si tú eres de los que disfrutan historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Benjamín no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen del rostro pálido de la niña y la forma en que salió corriendo, como si el vaso de agua hubiera despertado en ella un miedo antiguo. No era normal, ni el llanto, ni la historia, ni la desaparición, y mucho menos el nombre. Apenas amaneció, caminó hasta la pequeña oficina del panteón, donde se guardaban los archivos en unos estantes de madera carcomida. No había sistema digital, solo carpetas polvorientas, fichas amarillentas y tinta corrida por los años de humedad. Buscó por orden alfabética. León Norma. El nombre apareció más rápido de lo esperado. Fallecida el 14 de abril de hace 10 años. Lugar de entierro: Bloque Norte, fila 3, tumba 18. Benjamín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la zona donde había encontrado a la niña. Revisó con más cuidado la ficha. Un par de líneas más abajo, otro nombre: Zoe León, hija. Fecha de defunción: el mismo día. Edad: 8 años. El papel tembló entre sus manos. Salió de la oficina con pasos pesados. Caminó hasta la tumba 18. Allí estaba, la lápida vieja con una grieta profunda y las letras apenas legibles. El mismo lugar, el mismo donde, horas antes, una niña había llorado sobre la piedra como si aún esperara que su madre regresara.
Se agachó frente a la tumba. Pasó la mano sobre la superficie áspera. A pesar de los años, las letras seguían ahí. Norma León. Y justo debajo, en una inscripción más pequeña, Zoe. Nada tenía sentido. Benjamín sabía diferenciar una ilusión de una presencia real. Había tocado a la niña, la había visto, le había hablado. No era una visión ni una sombra, era algo físico, vivo, ¿o no? Esa tarde caminó por todo el cementerio buscando señales. Ni una prenda, ni un cabello, ni una huella. Nada. Como si nunca hubiese estado ahí. Pero él lo sabía, lo había vivido. La imagen de Zoe no se le salía de la cabeza, ni el terror que mostró al ver el agua. ¿Y si no era el vaso en sí lo que la asustaba, sino lo que representaba? Por primera vez en años, Benjamín empezó a cuestionar sus certezas. Su vida había sido una rutina de sepulturas, flores secas y silencio resignado. Pero esa niña, ese rostro, había traído algo que no pertenecía a ese lugar. O peor, algo que siempre había estado allí, escondido. Y lo más inquietante era la sensación de que ella lo había elegido a él, tal vez por una razón, tal vez por error. Pero la conexión ya estaba hecha. Quédate hasta el final. Lo que Benjamín va a descubrir en los próximos días no solo cambiará su vida, sino también la forma en que tú mirarás la muerte desde hoy. En los días que siguieron, Benjamín comenzó a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Una cruz de hierro oxidado que él mismo había retirado por estar quebrada apareció nuevamente en pie. Un florero que recordaba haber desechado se encontraba otra vez junto a una tumba olvidada, esta vez con agua turbia y flores marchitas. No era posible que nadie más los hubiera movido. Él era el único con acceso nocturno al lugar. La incomodidad se convirtió en sospecha. A medida que el sol caía y la bruma cubría los mausoleos, Benjamín empezó a recorrer el cementerio con más frecuencia, como si algo dentro de él esperara encontrar de nuevo aquella figura infantil escondida entre las tumbas. Y la encontró. No hubo grito ni sobresalto. Solo estaba ahí, de pie, a unos metros del nicho de Norma León. Esta vez no lloraba. Su rostro seguía triste, pero tranquilo. Sus manos colgaban a los lados del cuerpo, y su mirada iba directo a los ojos de Benjamín, como si lo hubiese estado esperando. ¿Tu madre?, preguntó él, sin acercarse demasiado. Zoe asintió despacio. Ella ya duerme, pero mi papá aún me está buscando. Las palabras, simples y suaves, dejaron a Benjamín sin respuesta. ¿Qué podía decirle a una niña muerta sobre la búsqueda de un padre que nunca volvió? ¿Dónde está él?, intentó preguntar, pero Zoe solo lo miró. Bajó la cabeza y dio unos pasos hacia atrás. El viento se levantó súbitamente, agitando las ramas secas sobre sus cabezas. Cuando Benjamín se frotó los ojos para quitarse el polvo que el aire traía, la niña ya no estaba. Solo el sonido lejano del portón metálico balanceándose en su bisagra oxidada rompía el silencio. Aquella noche, al volver a la caseta, Benjamín revisó los registros otra vez. No había rastro de un hombre con el apellido León enterrado en el panteón. Solo madre e hija. Ningún familiar, ningún testigo. La ausencia era tan evidente como perturbadora. Si el padre seguía buscando, como decía Zoe, ¿dónde lo hacía? ¿Desde dónde? Antes de acostarse, colocó el vaso intacto sobre la mesa, como si esperara una reacción. No pasó nada, pero al mirar su reflejo en la ventana, tuvo la sensación de que algo en su rostro se veía diferente, más pálido, más cansado. Había entrado en una historia que ya no le pertenecía y ahora no sabía cómo salir. Y si tú crees que nadie puede quedar atrapado entre los vivos y los muertos, espera a lo que viene. Comparte este video con alguien que no crea en fantasmas y observa su reacción. El día siguiente amaneció nublado.
con un viento tibio que arrastraba hojas secas por las calles de Santa Lucía del Mar. Benjamín necesitaba respuestas fuera del cementerio. Llevaba más de 4 décadas entre muertos, pero nunca había sentido una presencia tan persistente. Zoe no solo había regresado, parecía estar esperando algo. Caminó hasta la parte vieja del pueblo, donde aún resistía una cantina pequeña, de esas con sillas de madera gastada y un ventilador que apenas giraba. Era un lugar donde la gente mayor pasaba las tardes jugando dominó y hablando de cosas que ya nadie quería recordar. Se sentó en la barra, pidió un café cargado y esperó. El cantinero, un hombre de tez morena, cabello canoso y mirada cansada, se le acercó. «Busco información sobre una familia», dijo Benjamín, removiendo lentamente el azúcar. «Norma León y su hija Zoe». El hombre dejó de secar el vaso que tenía en la mano. Lo miró por unos segundos, como si buscara algo en su cara. Luego suspiró. «¿Por qué pregunta por ellas? Eso fue hace años. Una tragedia que pocos quieren recordar». Benjamín no respondió. Solo bajó la mirada. El hombre lo entendió. Norma murió en la playa. La niña también. Fue durante unas vacaciones. Habían venido a ver el mar. Zoe nunca lo había visto antes. El cantinero sirvió más café sin que se lo pidieran. Emiliano, el padre, desapareció ese mismo día. Nadie lo encontró. Algunos dicen que se lo llevó el mar, otros que sobrevivió pero no volvió jamás. Benjamín sintió una presión en el pecho. ¿Y los cuerpos?, preguntó. Norma apareció días después, arrastrada por la marea hasta una playa solitaria. Zoe también. Pero Emiliano, nunca. Fue como si se lo hubiese tragado la costa. Un pescador me dijo una vez que en ciertos lugares el mar no devuelve lo que se lleva. La frase le caló hondo. Recordó las palabras de Zoe. Mi papá todavía me está buscando. ¿Y si ella no hablaba en sentido figurado? ¿Y si de alguna manera seguían vinculados por algo que nadie entendía? El cantinero continuó. Hay quienes aseguran que algunas noches, cuando no hay luna, se puede oír a una niña llorar cerca del agua. Otros dicen que han visto a un hombre solo, de pie, mirando el océano. No se mueve, no camina, solo mira, como si esperara algo. Benjamín dejó unas monedas sobre la barra y se levantó. El café ya no le sabía a nada. Al salir, el viento le golpeó el rostro con fuerza. Por primera vez sintió miedo del mar, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Y si tú estás empezando a sentir que esta historia va más allá de una simple coincidencia, dale like ahora mismo para que más personas descubran lo que Santa Lucía guarda bajo su arena. Esa noche, Benjamín no prendió la televisión, no tocó el plato de comida. Se recostó en la cama con la ropa aún puesta, mirando el techo como si esperara que algo lo llamara desde afuera. Y así fue. Lo que ocurrió no fue un sueño cualquiera. En su mente todo tenía peso, olor, sonido. Se vio de pie en una isla gris, azotada por un viento helado. A lo lejos, un faro antiguo se erguía como una columna abandonada por el tiempo. No había árboles ni aves, solo el golpeteo constante del agua contra las piedras. Avanzó entre rocas resbalosas y líquenes húmedos hasta detenerse frente a una grieta estrecha entre los acantilados. Dentro, una figura encorvada, un esqueleto humano, el cráneo ladeado, las manos cruzadas sobre el pecho. Y en ese momento, algo lo recorrió por dentro. No era horror, era una certeza. Sabía quién era ese cuerpo. Despertó sobresaltado, cubierto de sudor. La habitación estaba en silencio. Afuera, ni un solo grillo. Se incorporó, bebió un poco de agua y anotó lo que había visto. Faro, isla, esqueleto. A la mañana siguiente, decidió ir al malecón de Santa Lucía, donde se reunían pescadores veteranos al amanecer. Describió el lugar con detalle, el faro solitario,
las piedras oscuras, el sonido del mar encerrado entre muros de roca. Los hombres se miraron entre ellos, incómodos. Lo que usted vio debe ser Punta Serena, dijo uno de ellos, mientras reparaba sus redes. Está lejos, al final de la costa. Una isla chica con un faro apagado desde hace más de 20 años. Ya nadie va allí. ¿Por qué?, preguntó Benjamín. Porque está maldita, dijo otro, sin rodeos. Hubo naufragios, gente que desapareció. Es un sitio que la mar se tragó y nunca devolvió completo. Pero Benjamín ya había decidido. Si lo que vio tenía alguna relación con Emiliano León, si esa isla escondía lo que nadie quiso buscar, él iría. Esa misma tarde volvió al cementerio. Caminó hasta la tumba de Zoe. La brisa apenas se movía, pero un rastro de hojas secas rodeaba la lápida. Se agachó. No habló. Solo dejó una concha de mar que había recogido años atrás en Acapulco. Una señal, una promesa silenciosa. Sabía lo que tenía que hacer. Y lo haría, aunque no entendiera por qué Zoe lo había elegido a él. ¿Te atreverías a seguir ese sueño hasta el final? Si tú también sientes que algo te empuja a descubrir lo oculto, escribe en los comentarios. Yo iría con él a Punta Serena. Vamos a ver cuántos seríamos capaces de buscar respuestas en el lugar donde otros solo encuentran silencio. La mañana estaba inmóvil cuando Benjamín subió a un pequeño bote de madera. El mar parecía más quieto de lo normal, como si también supiera a dónde iban. Lo acompañaban Julián y Martín, dos sepultureros que trabajaban con él desde hacía años. No eran creyentes de lo paranormal, pero conocían bien a Benjamín. Sabían que no era hombre de fantasías. El pescador que los guiaba, un anciano curtido por el sol y la sal, evitaba hablar durante el trayecto. Solo fumaba en silencio, con la mirada fija en el horizonte, como si no quisiera mirar hacia la isla hasta que fuera absolutamente necesario. Después de más de una hora de navegación, la silueta de Punta Serena comenzó a definirse entre la neblina. Era aún más desoladora que en el sueño. El faro oxidado parecía inclinarse levemente, como si estuviera a punto de caer. Las rocas que rodeaban la costa estaban cubiertas de algas negras. Ningún sonido, más allá del golpe del agua. Aquí los dejo, dijo el pescador sin amarrar la lancha. Regresen antes de que oscurezca, y no se separen. Benjamín saltó primero. El olor era intenso, como de metal viejo y mar muerto. Avanzaron por una vereda natural entre las piedras. Todo estaba tal como él lo había soñado. Cada curva, cada grieta, cada sombra. ¿Dónde buscas exactamente?, preguntó Julián. Lo sabré cuando lo vea, respondió Benjamín seguro. Tardaron casi 20 minutos en llegar a una grieta más profunda entre dos bloques de roca. Allí se detuvo, respiró hondo y se agachó lentamente. Entre las sombras, semienterrado en el musgo, lo vio. Las costillas asomaban entre piedras mojadas. El cráneo, ladeado, descansaba sobre una superficie lisa. Las manos, tal como en el sueño, recogidas sobre el pecho. Nadie dijo nada. Martín se persignó. Julián dio un paso atrás. El silencio era total. Benjamín extendió la mano, no para tocarlo, sino para afirmar con el cuerpo lo que ya sabía. «Es él», dijo con voz firme. «Emiliano León». La vuelta fue aún más silenciosa. Al llegar a tierra firme, informaron a las autoridades. La noticia corrió rápido en el pueblo. Después de una década, Emiliano sería finalmente enterrado. El hombre que el mar había escondido estaba por volver. Pero lo que Benjamín no sabía era que traerlo de vuelta no iba a cerrar la historia. Apenas la estaba abriendo. Si tú crees que hay lugares donde los muertos pueden esperar durante años, susurra «Vuelvo contigo» en los comentarios. Solo quienes sienten el peso de estas historias entienden que no todo termina con un entierro. El sepelio
Se llevó a cabo una mañana gris, sin ceremonia, sin flores, sin palabras. Solo 3 personas estaban presentes: Benjamín, Julián y Martín. Los 3 observaban cómo descendía el ataúd de Emiliano en el mismo terreno donde yacían Norma y Zoe. Por fin, después de una década, los 3 nombres quedaban reunidos bajo la misma tierra. No hubo música ni despedidas, solo el sonido monótono de la tierra cayendo sobre la madera. El encargado del cementerio, un joven nuevo que no conocía la historia completa, intentó pronunciar unas palabras, pero se detuvo al notar la expresión en el rostro de Benjamín. Había algo definitivo en sus ojos, algo que no necesitaba ser dicho en voz alta. Cuando la última palabra fue echada, el silencio se instaló de nuevo. Uno denso, distinto. No era el mismo silencio que Benjamín había conocido durante décadas. Este era más liviano, menos cortante, como si el aire hubiera cambiado, como si, de alguna forma incomprensible, algo se hubiera equilibrado. Benjamín permaneció de pie frente a la lápida nueva. El mármol aún fresco reflejaba la luz nublada de ese mediodía apagado. Grabado en letras discretas: Emiliano León, esposo, padre, desaparecido en el mar. Justo debajo, en una línea más tenue: reunido al fin. No supo cuánto tiempo estuvo ahí parado. Cuando Julián lo tocó en el hombro para decir que se iban, Benjamín asintió sin hablar. Esa noche, al llegar a casa, no prendió ninguna luz. Se sentó en la silla de siempre, con el cuerpo exhausto y los pensamientos en otro lugar. Había algo que no lograba ignorar, una duda, una grieta mínima que no se cerraba del todo. Si todo estaba finalmente en paz, ¿por qué aún sentía que alguien seguía esperando? A la mañana siguiente fue directo al panteón. Caminó entre las tumbas con una calma extraña. El terreno estaba en silencio, pero no era incómodo. Llegó hasta la fila de los León. Se agachó frente a la tumba de Zoe. Sobre la lápida descansaba aún la pequeña concha que él había dejado días atrás. No había sido movida, pero ahora, junto a ella, había otra, más grande, más blanca, como si alguien la hubiera colocado allí en respuesta. No dijo nada, pero algo dentro de él entendió. Porque a veces el cierre no llega con un acto, llega con un gesto invisible, un detalle mínimo que solo quien estuvo involucrado puede reconocer. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que alguien que se fue respondió en silencio? Si es así, déjanos uno en los comentarios. Veamos cuántos aún escuchan las señales que otros ignoran. Los días que siguieron al entierro de Emiliano no trajeron la calma que Benjamín esperaba. Al contrario, comenzaron a suceder cosas que no sabía cómo explicar. Al principio, fueron detalles mínimos, fáciles de ignorar. Una llave que no estaba donde la había dejado, una lámpara que se encendía sola al caer la noche, o el leve sonido del grifo de la cocina goteando, aunque él recordaba haberlo cerrado bien. Pero luego vinieron los reflejos. Fue una mañana cualquiera cuando notó que, al pasar frente al espejo del baño, algo no estaba del todo bien. Su reflejo parecía incompleto. A veces, una parte de su rostro quedaba desenfocada, como si el vidrio no pudiera captarlo del todo. Otras veces, su silueta parecía moverse con un ligero retraso. Pensó que estaba cansado, que tal vez no había dormido bien. Pero cuando, una madrugada, se vio reflejado 2 veces en el mismo espejo, una imagen quieta y otra que giraba la cabeza, supo que algo no andaba bien. Esa misma noche, la linterna que usaba desde hacía años empezó a fallar siempre en el mismo lugar del cementerio, justo frente a la tumba de Zoe. La luz titilaba, bajaba de intensidad y a veces se apagaba por completo sin razón aparente. Cambió las baterías, probó con otra linterna. El resultado era siempre el mismo. Una madrugada particularmente silenciosa, escuchó algo que lo dejó paralizado. Pasos
pasos ligeros, como los de un niño caminando descalzo sobre el suelo seco. Se levantó, abrió la puerta de la caseta y apuntó con la linterna hacia la entrada del panteón. No había nadie, pero en el polvo, claramente visibles, estaban las huellas húmedas de 2 pies pequeños. Entraban, pero no salían. No durmió esa noche, ni la siguiente. La tercera noche encontró algo aún más perturbador. Sobre su escritorio, donde solía dejar su cuaderno de notas, había una hoja arrancada. En ella, con letra infantil temblorosa, estaba escrita una sola frase: «Él todavía me está esperando». No reconoció la letra. No había niños en su casa. No había nadie con acceso a esa oficina, salvo él. Benjamín comenzó a notar cambios en sí mismo. Dormía menos, hablaba poco, comía sin apetito. Algo en él se estaba drenando lentamente, como si parte de su energía se quedara cada vez que pisaba ese cementerio. La pregunta que lo carcomía ahora no era si Zoe había encontrado a sus padres, sino si él mismo se estaba alejando del mundo de los vivos sin darse cuenta. ¿Alguna vez sentiste que algo invisible te observa desde el otro lado del vidrio? Si sí, comparte este video con quien nunca se detiene a mirar su reflejo 2 veces. Tal vez ahí encuentre lo que tú ya viste. Aquel domingo por la noche, Benjamín se levantó de la cama sobresaltado. No había tormenta, no había viento. Sin embargo, en la cocina escuchaba con claridad el golpeteo repetido del agua, como si alguien dejara caer una y otra vez una piedra dentro de un balde. Se acercó con cautela, con la linterna en mano. Al encender la luz, no encontró nada derramado, ningún charco, solo el grifo goteando de forma constante. Ese sonido, suave, monótono, líquido, le provocó una sensación que no sabía identificar. Era un eco, pero no de la casa. Era algo que venía desde adentro, desde un recuerdo, desde un sitio que él nunca había pisado, pero que ahora sentía conocer: la costa de Punta Serena. Volvió a la mesa. El vaso de vidrio que siempre dejaba ahí seguía intacto, lleno hasta la mitad, como lo había dejado por costumbre en los últimos días. Lo observó durante un largo rato, sin tocarlo. Luego, sin saber por qué, lo llevó hasta la tumba de Emiliano. El camino al cementerio le pareció más largo de lo habitual. Al llegar, el aire tenía un olor diferente. No era a tierra ni a flores secas. Era salado, como a orilla de mar. Se detuvo frente a la lápida. Se agachó. Y ahí, sobre la piedra, vio algo nuevo. Conchas, 3, pequeñas, blancas, perfectamente limpias. No era posible que la brisa las hubiera traído hasta allí. Nadie había pasado por ese sector desde el entierro. Las conchas estaban alineadas, una sobre el nombre de Zoe, otra sobre el de Norma y la última justo bajo el de Emiliano. Benjamín no se atrevió a tocarlas. Dejó el vaso al pie de la tumba. El agua temblaba levemente, como si algo invisible soplara sobre ella. Se quedó ahí varios minutos, respirando despacio, sintiendo que el tiempo no pasaba, y entonces lo entendió. Zoe había dejado de buscar. Ya no vagaba entre tumbas, ya no lloraba. Era él quien había sido arrastrado ahora. Él quien no podía dejar de volver a ese lugar. Él quien, sin notarlo, comenzaba a quedarse más allá de lo que era sano. La conexión con los muertos no se rompe con entierros. A veces se fortalece. A veces uno se convierte en guardián de los que ya descansan. Y otras veces se vuelve uno más entre ellos. ¿Tú también sientes que ciertos lugares te llaman sin razón? Si es así, deja un comentario que diga: yo también escucho el agua. No expliques por qué, solo escribe. Los que entienden sabrán. Una semana después del entierro de Emiliano, Benjamín dejó de ir a su casa. Nadie lo vio regresar al pueblo. Tampoco volvió a encender su celular.
Los compañeros del cementerio pensaron que se había tomado unos días de descanso. Después de todo, llevaba años postergando su jubilación. Pero al tercer día sin señales, Julián decidió ir hasta la caseta. La encontró cerrada por dentro. Tocó varias veces. Gritó su nombre. Nada. La puerta fue forzada por el encargado municipal. En el interior todo estaba en su sitio. La radio apagada, el escritorio ordenado, la linterna en su sitio. Solo una cosa destacaba: el vaso de siempre, lleno hasta el borde, colocado en el centro de la mesa, intacto. Benjamín no estaba. No había ropa faltante ni signos de violencia. Era como si hubiese salido por voluntad propia y no hubiese vuelto nunca más. En los días siguientes comenzaron los rumores. Los vigilantes nuevos reportaban sonidos al anochecer, pasos livianos, puertas que se abrían solas, un murmullo suave que recorría los pasillos del panteón. Algunos dijeron haber visto a una niña pequeña caminando entre las tumbas, siempre en la misma dirección, como si siguiera una ruta invisible. Y de vez en cuando, entre las lápidas, se veía también a un hombre mayor, de espalda erguida, linterna en mano, con la misma chaqueta marrón que Benjamín usaba todas las noches. Nunca hablaba, nunca miraba directo, solo caminaba en silencio, como alguien que cumple una rutina que no le permite descansar. Una madrugada, un sepulturero joven se animó a seguirlo. Lo observó desde lejos mientras el hombre se detenía frente a la tumba de la familia León. Allí se agachó, acomodó una concha blanca sobre la piedra y desapareció entre la neblina. Desde entonces, nadie volvió a quedarse solo en el cementerio después del anochecer. Benjamín ya no era recordado como el cuidador del panteón. Ahora lo llamaban el que guía a los que no descansan, porque algunos aseguraban que, desde que él desapareció, ninguna presencia perturbadora volvió a manifestarse. Los que antes lloraban, ahora caminaban. Los que vagaban, ahora se detenían. Y cada vez que alguien nuevo llega a Santa Lucía del Mar, se les advierte que, si alguna noche ven una luz moviéndose sola entre los mausoleos, no deben acercarse, no deben hablar, solo observar, porque ese hombre ya no responde a llamados humanos. Él no fue elegido, él fue absorbido y ahora es parte del silencio. Si llegaste hasta aquí, deja una vela en los comentarios, que se encienda no para los muertos, sino para quienes los siguen acompañando, incluso cuando ya no deberían estar aquí.